Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Y como siempre, nosotros decimos que estamos con los temas de la semana, pero evidentemente hay temas como el económico que a los argentinos lo viene preocupando desde hace bastante tiempo. Esto tiene que ver con una historia y una situación, si usted lo quiere mirar de esta manera, en la cual muchas veces nos preguntamos los argentinos si esto es un mal heredado, si se trata de alguna maldición rara que nos ha llegado a los argentinos, o se trata simplemente de algún grado de impericia que pueden demostrar aquellos que, como dirigentes políticos u otros, como ministros de Economía, son los que encargados de escarnecernos la vida. Cuando nos ponemos a pensar, y hay que ir nada más y nada menos que a la escuela secundaria, nos encontramos con que hay construcciones históricas, políticas, económicas y sociales que responden a determinados patrones. Y cuando miramos el contexto internacional y vemos qué es lo que pasa en la República Argentina, nos estamos dando cuenta de que hay alineamientos. Por eso alguna profesora de la secundaria nos dijo, si ingresamos en el 1850 a la Primera División Internacional del Trabajo. Pero ¿cómo es la pregunta? ¿Y después qué pasó? ¿Nunca más hubo una cosa similar? ¿O las hubo y no se nos contó? ¿O no nos quisieron decir que esto sucedía y el negocio era no contarlo? Y hablando llanito, como hablamos los que somos ciudadanos de a pie, nos gustaría compartir con usted la palabra de un economista, a quien nosotros cariñosamente le decimos el Negro Barrios. Exfuncionario, usted lo debe recordar, tal vez, y si no, ¿por qué no decirlo? ¿Le suena Feletti? Bueno, estuvo trabajando con quien fuera el ex hoy, ¿no? Secretario de Comercio Interior de la República Argentina en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Pero para explicarnos esas construcciones históricas, entiendo estamos con la persona idónea y quien nos puede trazar, a lo mejor, no sé si un paralelismo, pero sí a lo mejor un rumbo que en algún momento tomó la República Argentina y que hoy por hoy nos tiene como nos tiene, atenazados y preguntándonos, o no, o preguntándose a aquellos que no tienen memoria, por qué hemos llegado a este momento histórico y qué razón de ser tiene la posibilidad de auscultar más y preguntarnos cuáles son las respuestas a una nueva construcción que seguramente estará muy emparentada con las luchas de aquel pueblo de las lanzas, la otra conquista, la libreta sindical, y la otra conquista del pueblo argentino, la libreta de enrolamiento. La construcción de la nacionalidad, los derechos políticos y los derechos sociales. Otra cosa nueva no hay. Pero parece todo perdido. Buenas tardes, ¿cómo te va, Negro? Muy bien, encantado de estar acá con vos. Bueno, para nosotros también es un gusto. Estábamos deseando de que pudiésemos charlar respecto de los temas que nos acucian como argentinos y preguntarte qué es lo que está viendo, qué está pasando con la economía, qué explicación tiene todo esto, a dónde este mal hunde sus raíces en la historia. La economía argentina está atravesando en la actualidad una corrida cambiaria que ha sido reiterada en el pasado, sobre todo posterior a la dictadura militar, donde la economía argentina se transformó en una economía bimonetaria, como dice la vicepresidenta, y cada tanto esa economía bimonetaria, cuando no cuenta con los dólares suficientes para dar cuenta de las obligaciones que tiene con esa moneda, los actores económicos locales empiezan en una corrida contra el peso, contra la moneda local, para dolarizar sus activos monetarios, ¿no? Entonces empieza una corrida y en Argentina cada vez que se modifican los valores del tipo de cambio, lamentablemente se modifican todos los precios de la economía y fundamentalmente los que más sufren esa situación son las personas que viven de ingresos fijos, como son las trabajadoras y los trabajadores, los pensionados, los jubilados. Es una situación bastante compleja, más compleja que otras corridas, ¿no? Bien, entonces estoy obligado sí a preguntar si esta
suerte de vivencia que hoy tenemos y tan repetitiva en los últimos años, porque aludís a que esto empieza con la dictadura militar, o sea, no fue una cuestión, no fue una casualidad. Esto fue instaurado a sangre y fuego, es una restauración conservadora y tiene un alineamiento con terminales en el exterior, donde hay socios locales o nativos que son funcionales a esos intereses. Desde ese momento al día de la fecha, absolutamente todos, o los que se sumaron, siguen operando en ese sentido. Sí, incluso viene de antes, ¿no? Si bien antes no había posibilidades de corridas cambiarias, como en la actualidad, que es cuando el capitalismo deja de acumular necesariamente en el capital productivo, sino que empieza a acumular en el capital financiero de mediados de los 70 hasta la fecha. En el pasado también hubo problemas con el stock de reserva, pero eran más problemas comerciales de corto plazo que se solucionaban con un ajuste, con una devaluación y se salía, ¿no? Eso es lo que le pasó al general Perón en 1952, le pasó a Illa, le pasó a todos los gobiernos democráticos post Segunda Guerra Mundial. Tenían problemas de stock de divisas como el actual. Lo que tiene la particularidad actual es que hay una inmensa masa de obligaciones financieras que tiene la Argentina, que en aquel momento no tenía, ¿no? Claro. Es posterior a la dictadura donde el sector financiero se vuelve preponderante en Argentina, pero ese sector financiero tiene anclaje, como vos decís, en grupos locales, ¿no? Los grupos locales realizan su actividad comercial en pesos, realizan su tasa de ganancia en pesos, pero pretenden dolarizar esos pesos, por lo tanto acuden a las reservas del Banco Central y sacan esos dólares a sus cuentas personales en el exterior, y esta sangría de divisas es una continuidad post-dictadura, y hay momentos donde eso se morigera y hay momentos donde eso se agrava. En la actualidad estamos en una situación bastante compleja, pero ha habido otros momentos de fuga masiva, como han sido 89, 2001, 2014 con Cristina. Es reiterado esto, ¿no? Bien, no se puede hablar de inocencia, digamos, de estos sectores. De los sectores, seguramente que no, porque lo hacen a sabiendas de lo que están haciendo. A veces tampoco se podría hablar de inocencia de los funcionarios que permiten construir ese escenario. Se entiende, era la pregunta que te quería hacer, digamos, si la dictadura ha sido capaz de instaurar una institucionalidad o una juridicidad donde se legaliza el latrocinio y el saqueo. La pregunta es, ¿por qué los hombres de la democracia, aquellos que desde los partidos políticos representan al pueblo de la nación argentina, no han tomado en sus manos la decisión de decir esto hay que revertirlo, porque ineluctablemente nosotros terminamos con este tren estrellado? Cobardía, impericia, negligencia, ¿qué se puede decir? En la década del 80, el gobierno de Alfonsín, como todos los gobiernos de América Latina, enfrentaron un escenario externo demasiado complejo. Eran los precios internacionales más bajos de la historia y la tasa de interés más alta de la historia, con lo cual la iniciativa de Alfonsín y del grupo de gobierno de aquel momento fue a armar un club de deudores que la embajada norteamericana se ocupó de desarmar, con lo cual la negociación pasó a ser país a país con los organismos multilaterales, y en esa debilidad que tenía el gobierno de Alfonsín ganaron los grupos económicos y perdió la democracia. La otra persona que intentó algo concreto de morigerar esa dependencia de los mercados financieros fue Néstor, ¿no? Néstor hizo uso de la emergencia cambiaria que instaló en Illa en el 64, pero que reinstituyó Duhalde en la crisis del 2001. Néstor administró el Estado Nacional con esa emergencia cambiaria y pudo hacer una acumulación de divisas muy importante, con superávits comerciales menores que los actuales. Logró acumular divisas como para sacarse de encima el tutelaje del Fondo Monetario Internacional. Post 1983, todos los gobiernos democráticos no cambiaron la ley de entidades financieras de la dictadura. Tenés razón.
Ahora, hay algunos gobiernos que intentaron morigerar esa dependencia de la democracia con el capital financiero y otros que no, otros que las profundizaron. Menem y Macri, por ejemplo, profundizaron esa dependencia. Claro, o sea, Menem, Menem sí la reinstituyó, después Néstor la volvió a establecer, Macri directamente la dejó sin efecto y la volvió a instaurar hasta diciembre de 2019. Mi pregunta es, ¿por qué Alberto Fernández no se enteró de esto? Yo no sé si no se enteró o no, o se decidió no hacerlo. Yo creo que había un diagnóstico equivocado de la situación, propio de poner al frente de Economía a una persona de la que yo no puedo decir nada de su honestidad, ni puedo decir nada de su formación académica, porque me parece que Martín Guzmán es suficientemente sólido, pero que parecía que no tenía en sus activos académicos una caracterización del capitalismo argentino. El capitalismo argentino es diferente que el capitalismo de cualquier otra economía latinoamericana. Por eso es que frente a un mismo escenario internacional, Argentina tiene niveles de inflación de 70 y Brasil tiene 10, Uruguay tiene 8. Y Bolivia 0. Y todos tienen grupos económicos y todos tienen concentración del capital. Pero Argentina tiene una particularidad muy importante y Martín Guzmán pretendía administrar el capitalismo argentino con estímulos económicos. Y la clase dirigente argentina, la élite económica argentina, si bien responde a estímulos económicos, también responde a estímulos políticos, ¿no? Tiene un proyecto de país determinado y que hay periodos en los que, aún yendo en contra de sus propios intereses económicos, puede erosionar la legitimidad de un gobierno popular. Te lo preguntaba esto porque, bueno, sabrás que en nuestro diario cubre el Congreso de la Nación y uno podía ver al senador De Angelis justificando las retenciones que Macri le aplicó al campo y ni se sonrojó. Hoy las retenciones son exactamente las mismas que dejó Macri y están hablando como si les estuvieran, garroneando el bolsillo. Y con otros precios, ¿no? Y con otros precios. Los precios por encima, claro, por encima de lo que tenía Macri. Con otra rentabilidad. La misma retención y hoy te molestan y en aquel momento no. Bueno, entonces la élite económica, un funcionario público no puede pecar de inocente. La élite económica tiene históricamente un comportamiento. Yo, funcionario público, tomo medidas económicas que sé que enfrente tengo actores que responden a determinados estímulos. Sí, claro. Bueno, mi misión y función es que esos actores se disciplinen a mi estrategia de país, que fue la que votó el pueblo argentino. Claro. No yo subordinarme a la estrategia de ellos, ¿no? Bueno, me parece que ahí Guzmán pecó de inocente en eso, ¿no? De creer que la élite económica local se maneja exclusivamente con estímulos. Por supuesto que se maneja con estímulos, hay que dárselos. Bueno, pero esos estímulos a veces son a favor de sus intereses y a veces son en contra de sus intereses y ellos se disciplinan si ven que esa batalla la van a perder. Si esa batalla coyuntural la pierden, se disciplinan. Sí. Si ven que la pueden ganar y ven sangre, van por vos. Eso es así. Es lo que huele por esos días. Claro, ellos están oliendo sangre, están reteniendo liquidación de exportaciones, ven una situación de debilidad del gobierno nacional y bueno, y están haciendo lo que saben hacer, ¿no? Y nosotros no estamos haciendo lo que deberíamos saber hacer, que es llevarle tranquilidad al pueblo. ¿Deberíamos saber o sabemos y debemos hacerlo pero no lo hacemos? Yo creo que en el gobierno nacional hay un montón de gente que sabe qué habría que hacer y por qué no se hace, y hay otra gente que, como el equipo de Martín Guzmán, que pretendía manejar el capitalismo argentino como un laboratorio de estímulos, ¿no? En economía, a vos lo que te dicen, lo que te enseñan es que si vos estimulás a través de la variable A, el sector empresario va a responder con B, te enseñan esas cosas como que vos estuvieras en un... Puzzle. Claro, en un lugar donde no hay actores concretos, con intereses concretos y una historia. Este país tiene una historia y bueno, tenemos que hacer política económica sabiendo cuáles son los intereses que tenemos que defender y qué intereses defienden la élite económica y cómo se adapta a nuestros gobiernos. Sí. Con Néstor se adaptaron. Sí, claro. ¿Por qué? Porque sabían que había enfrente un gobierno con autoridad política y legitimidad política construida en base a esa gestión,
que les iba a dar batalla en esa agenda que ellos les proponían. Ahora ellos ven que tienen posibilidades de instalar su propia agenda. Claro. Y por eso vienen por el gobierno nacional. Bien, a todas luces se sabe, y a la medida que uno lo mira y hace una retrospectiva histórica, que cuando se instaura este proyecto, lo único que hay que pensar, lo digo muy metafóricamente, es en el alambrado, la vaca, el frigorífico y pensando a granel, ¿no? Este ideario que ha construido este sector que es histórico, la República Argentina, y uno se pregunta, perdón, pero no se dan cuenta que tenemos 45 millones de habitantes y ellos necesitan un país de 15. ¿Qué van a hacer con el resto? ¿Cómo lo van a sostener? ¿Les interesa? ¿No les interesa? ¿Por qué le cuesta tanto a esta clase política de lo que se conoce como el movimiento nacional, como para poder hacer una síntesis y explicitar como corresponde aquel que es el recipendario de estas políticas, el porqué de esto, y después saltamos a un porqué, porque acá hay renunciamientos y tiene que ver con la CGT. Te pregunto primero la política. Mirá, yo creo que ellos no es que pretendan un país de 15 millones, sino que ellos tienen objetivos económicos y tienen objetivos sociales. Ellos controlaron el conflicto social 2016-2019, lo hicieron bien. Con deuda. Y con programas sociales, ¿no? Ellos contuvieron el conflicto social, lo hicieron bien, saben hacerlo, ¿eh? Entonces, tenían buenos interlocutores, digamos. Claro, bueno, entonces si ellos creen que su proyecto de volver a un país exportador primario, no solo ya con la agroindustria, sino agregándole minería, energía, sí, es una posibilidad muy objetiva de volver a un país preperonista de 1900. Sí, claro. Ahora, ese proyecto, por supuesto, que incluye a 15, deja fuera a 30. Bueno, pero ellos tienen políticas públicas para esos 30 que son diferentes a las que debería tener un proyecto nacional, sí, claro, ¿no? Que esos 30 deberían estar incluidos con el viejo mecanismo de integración que nosotros creemos que es el más eficiente y el más eficaz, que es el trabajo, el empleo. Ellos siempre lo están planteando como ampliar la masa de subsidios, la masa de planes de... lo que hicieron del 2016 al 2019. 1.700.000 planes más. Claro, ellos pueden administrar el conflicto social de esa manera, lo entienden de esa manera, y nosotros lo entendemos de otra manera, y eso es lo que está en disputa, ¿no? El asunto es si nosotros somos capaces de construir y ampliar nuestra legitimidad para que el pueblo vuelva a confiar en nosotros para construir ese país para los 45 millones de personas. Recién estabas en una charla en Empleados de Comercio de Rosario, ¿no? En la calle Corrientes. De allí la exposición y el relato se derivó en por qué y el porqué de la participación de muchos sectores que tiene que ver con el mundo del trabajo. Pero fue raro el relato, no porque lo hayas hecho, sino porque en alguna oportunidad, hablando con, no importa el nombre, un dirigente de la CGT Nacional, yo le pregunté sobre Huerta Grande, La Falda, los 26 puntos de Saúl Ubaldini, y un montón de cosas más donde, bueno, había una cosmovisión y proyecto de país que el movimiento obrero había soñado, lo había plasmado en una propuesta, y después parece que eso se desvaneció. Este desvanecimiento, que uno no sabe si es transitorio o va a ser permanente, hizo que cuando yo le pregunté, me dijo, no, mira, dice, esto es una cosa que yo creo que el movimiento obrero se tiene que acostumbrar solamente a hacer lo que le corresponde, que es negociar una paritaria. Digo, pero yo recuerdo que en el 55... poco más del 35% de los representantes de los trabajadores estaban en el Parlamento. Y hoy llorar desde este lugar que no tenés una representación de los trabajadores de carácter parlamentario, si no haces nada, lógicamente no la va a tener. Y no vas a tener la voz del movimiento obrero en un Parlamento que tal vez lo necesite, pero mucho más en una Argentina que la necesita. ¿Qué pasa acá? No sé qué pasa. Lo que sí sé es que hay varios que tenemos la pretensión de que la clase trabajadora argentina recupere su mejor tradición,
que es no solo reclamar paritarias ni condiciones de trabajo, sino reclamar un proyecto de país para sus hijos, para sus nietos. Y el pueblo argentino se merece tener la voz del sistema político diciéndole para dónde hay que ir, más allá de sus organizaciones partidarias, pero también se merece, por la historia de nuestro pueblo, tener la voz del mundo del trabajo diciendo, está bien, hay cosas que acordaremos, pues tenemos este proyecto de país. Bueno, hagamos una síntesis, pero tengamos una propuesta, tengamos desde el mundo del trabajo, que va a estar tan cuestionado, tan debilitado en el futuro, el trabajo como mecanismo de integración social. Sí, claro. Bueno, que la clase trabajadora argentina con su historia vuelva a recuperar ese mejor pasado, que es Huerta Grande, los 26 puntos. Proyecto de país. Entonces todos los trabajadores de la Argentina se enteran de que la clase trabajadora tiene una propuesta de país, que el sistema político tiene una propuesta de país, el sistema de político nacional, el sistema político más ortodoxo, liberal tiene otro, y que la sociedad esté enterada de que hay diferentes propuestas y que se involucre en eso. Me parece que es una forma de volver a politizar y no caer en esta encerrona que nos propone la gente de Milei con la antipolítica, ¿no? Se entiende. A ver, pregunto, cuando se habla de la propuesta y estamos hablando de aquellos que tienen de alguna forma la obligación en su postulación, si se quiere, como candidatos, y pensamos que tiene que ser contundente en la idea, frente a esta, plurinfección, si vos querés, de ideas y confusiones que instalan medios que están muy interesados en que nadie se entere de nada, pero fundamentalmente que nos olvidemos de nosotros mismos. ¿Qué es lo que le pasa, entendés vos, si tuvieses que hacer un análisis como exfuncionario, como peronista, entiendo que te has presentado, un hombre del campo nacional, que es aquello que está en el olvido? No digo de la historia para hablar de qué es lo que se hizo, pero qué es lo que está en el olvido que hoy no emerge. Y que es imposible que la gente entienda qué es lo que le está aplicando un dirigente, por caso el peronismo, ¿no? Mirá, para mí es la desconfianza, ¿no? Si nosotros hacemos política con desconfianza, es muy difícil construir puentes con organizaciones sindicales, organizaciones sociales, organizaciones partidarias. Si hacemos política desde la desconfianza, es complejo eso. Ahora, si uno confía en la historia del pueblo argentino, en la historia del movimiento obrero, no tiene más que abrir esos puentes, volver a tenderlos, volver a cruzarlos de allá para acá y de acá. Hemos sido muy soberbios los que participamos de los sectores políticos partidarios, post-2007, muy soberbios, y hemos creído que nosotros tenemos la solución, y la verdad que la historia nos ha demostrado que no, que nosotros no tenemos la solución. Tenemos una mirada sobre el proceso económico, una mirada sobre qué debería ser Argentina a mediano plazo, pero deberíamos ser lo suficientemente generosos de abrir, escuchar, abrir las posibilidades de una mayor participación, porque está claro que con nosotros no alcanza, que hay que incorporar nuevos actores a la política, nuevas voces, nuevas miradas. Me parece que nosotros le estamos hablando a un ciudadano que tiene entre 40 a más de 40, ¿no? Somos las viudas tristes de la década ganada. Y resulta que los pibes que van a votar, que tienen entre 16 y 30 años, cuando Cristina habla de su gobierno, cuando nosotros hablamos del gobierno de Néstor, no tienen ni idea y no tienen por qué tener idea. Entonces, si nosotros empezamos a hablar del futuro, empecemos a hablar del futuro y no a hacer política lamentándonos como viudas tristes de esa década, me parece que vamos a construir puentes, sobre todo con los pibes, que me parece que es lo fundamental, ¿no? Los pibes. ¿Quién le está hablando a los pibes? Y bueno, nadie le está hablando a los pibes, lamentablemente nadie de nuestro espacio, y solo le está hablando, y de la peor manera, Milei. Claro. Ahora, tal vez me ubico un poco en este pensamiento de lo que ha sido el forjismo, y la pregunta es obligada. Tal vez por lo que uno escucha, y no en tu persona, no quiero sintetizar esta suerte de crítica y pregunta al mismo tiempo. ¿Les cuesta mucho a los dirigentes políticos del peronismo señalar una lamparita y decir que eso es el sistema interconectado nacional del ingeniero Maggi, que tienen una computadora porque hubo un programa a través de una decisión política de un gobierno
que resolvió que tenía que informatizar todo y que esa tecnología que venía tenía que ver con esa decisión política. ¿Les cuesta decir que cada vez que entras en la universidad lo está haciendo por una ley del año 47? ¿Les cuesta decir de que la Argentina moderna es eso y es lo que heredamos y por lo tanto podemos verbalizar, inteligir y pensar sino a partir de esos hechos fundacionales? ¿Qué les pasa? ¿O se olvidaron la historia o no tienen futuro? Mirá, yo no sé si lo hacen o no lo hacen. Pero no puedo ser el responsable, digo. No, pero digo ¿has que... hablado con ellos, digo? Sí, he hablado con ellos y resulta paradójico que a veces frente al Estado estén personas que les preocupan solo darle estímulos a actores económicos y que eso de alguna manera va a repercutir vía derrame en mejores calidades de vida para los trabajadores y para el pueblo en general. Me parece sí que otros pueblos nos dejan como enseñanza que esto de estar permanentemente en la memoria. Uh-huh. Ahora, en la memoria como autoflagelo, yo no estoy de acuerdo. Claro. Que nuestro pasado es mejor que nuestro presente, no estoy de acuerdo. Uh-huh. Y que nuestro pasado es mejor que el potencial futuro, tampoco estoy de acuerdo. Los que hacemos política tenemos que hablar de futuro. De futuro fundamentalmente. Cuando hablamos de futuro, por supuesto, hacer referencia a que nosotros somos continuadores de Artigas, somos continuadores de Rosa, somos continuadores de Perón, somos continuadores. Ahora, estar siempre hablando de futuro, claro. de futuro, y los pibes se merecen que nosotros tengamos la claridad de decirle, en Argentina hay futuro, Claro. No te vayas, el futuro no está en Ezeiza, está acá, porque vamos a hacer esto. Ahora, no estamos haciendo eso, lamentablemente no estamos haciendo eso. Bien, ¿qué imaginas en 2 minutos, 3, Tomás, lo que vos creas que es necesario, como para decirle a quien te está viendo, estamos pasando una situación difícil? ¿Cómo imaginás, a partir de determinadas medidas, si es que estas se darían, que estaríamos, no sé, acá a fin de año? ¿O qué debe hacer el gobierno? ¿Qué te sugiere plantearle a quien te está viendo en este momento tan crítico, donde mañana seguro alguno, cuando esté tomando el mate, el café, se estará preguntando cuál es el devenir, qué destino tenemos como argentinos? Lo principal me parece que es recuperar un poco la tranquilidad y llevar esperanzas, no en base a un deseo, sino a condiciones objetivas. El gran capital internacional está viendo que Argentina tiene una gran oportunidad. El gran capital internacional y sus representantes políticos del G7 invitan a Argentina a participar de su reunión porque ven que Argentina tiene un potencial enorme. Tenemos que atravesar una situación coyuntural muy difícil, pero tenemos un mediano plazo y un largo plazo espectacular. Entonces, tranquilidad para afrontar esta situación muy difícil, pero tranquilos que hay un futuro enorme para Argentina y si somos capaces de atravesar esta situación coyuntural sin ningún quiebre institucional, sin ninguna locura, sino dentro de los marcos normativos, Alberto terminando su mandato como corresponde, yendo a las PASO en agosto del año que viene, como estamos acostumbrados los argentinos, que no ha pasado lo que ha pasado en Chile, no ha pasado lo que ha pasado en Brasil, y tenemos que ser capaces de que no pasen esas cosas. El mediano plazo es de un futuro enorme para nuestros hijos y para nuestros nietos. Perfecto. Bueno, sabemos que tenés una agenda bastante comprometida y te quiero dar las gracias por estar en este espacio, participándonos de tu pensamiento, de tu mirada y por sobre todas las cosas con la integridad y la honestidad intelectual con la que lo has hecho, porque es muy difícil encontrar dirigentes que dicen nos equivocamos. Yo no soy dirigente, yo no dirijo nada, pero sos parte de un pensamiento. Soy parte de la clase obrera y por eso hoy vine acá a un sindicato a charlar con las compañeras y con los compañeros. Me siento parte de la clase y espero que la clase en algún momento vuelva a tener un proyecto de país y que en el futuro Argentina tenga un presidente o una presidenta del mundo del trabajo, como tuvo Brasil con Lula, como tuvo Bolivia con Evo. Que la clase vuelva a tener un diagnóstico y vuelva a tener propuestas y, ¿por qué no?, vuelva a tener candidatos. Perfecto. Muchas gracias, que así sea. Bueno, hemos terminado, nos estamos yendo, así que, como siempre, aquí en el canal de TV del Diario Digital Conclusión, quien te habla, Aldo Batizaco, te dice que nos vamos a encontrar en el próximo capítulo. Chau, que tengas buen fin de...